Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo Space de la Hora Deportiva, edición de básquet, en este jueves, día 29 de enero del 2026. Acabamos ya el mes de enero. En cuanto no nos demos cuenta, ya la temporada va a ir tocando su fin, pero bueno, nos quedan todavía muchas semanas por delante, varias jornadas y bueno, pues con toda la energía del mundo después de 2 semanas de parón y un partido interesante que tenemos este fin de semana en tierras extremeñas ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, uno de los clásicos del baloncesto nacional y a priori, pues llamado a ser de los gallitos de la competición, aunque las cosas no les han salido bien en el inicio. Como decimos, pues tendremos tiempo a lo largo de estas próximas hora y media, 2 horas de Space, de analizar lo que va a ser este partido, las noticias del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada. Y conmigo a mi lado, nuevamente, tenemos a otro de los promotores del Space, Borja Barredo. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy buenas noches. Bueno, con ganas de básquet, ¿no? Sí, un poquito. Ya hemos estado más una semana sin hablar del equipo y yo creo que viene bien. Después del parón va a ser muy importante a ver además lo que nos comenta aquí el invitado, a ver qué tal han preparado esta semana para afrontar, pues quizás la parte más bonita antes de los posibles playoffs. Pues sin más, vamos a presentar al invitado que tenemos esta noche, base tarraconense del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, Josefemi Cera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, la primera pregunta, aunque sea muy tópica y muy concurrida y muy repetida para todos nuestros invitados, ¿qué tal la adaptación a Ponferrada y al Bierzo en estos primeros meses? Bien, muy bien, la verdad que no me lo esperaba. O sea, muy bien. O sea, ya te digo, el tema de la comida, el tema de la gente, el tema todo en sí del Bierzo, menos el clima, por decirlo de esta forma, genial. Borja, dale. Bueno, a ver, Josep, típica pregunta que hacemos para ir calentando. ¿Cómo surge tu fichaje por Ponferrada? Además, viendo tu historial, has estado en Galicia, luego te haremos un par de preguntas al respecto. ¿Cómo surge, porque eres un hombre que has estado ya en varios sitios, cómo surge tu fichaje por Ponferrada? Bueno, al final yo ya conocía a Uri. Sí que es verdad que, bueno, cuando acabó la temporada del año pasado en el CCBT, en Tarragona, pues Uri contactó conmigo, me explicó, bueno, todo un poco de cómo iba a formar el equipo, que podía encajar bien, me explicó un poco todos los fundamentos y nada, acepté. Yo creo que podía ir muy bien, el equipo que estábamos fichando, la idea que tenía él, creía que era muy buena y básicamente esto. Al respecto, ya habías coincidido, si no me equivoco, con Usman Sima, además curioso porque los dos catalanes y coincidisteis en Ourense una temporada. Y creo que además, no solo, aparte de haber coincidido con Usman, en las pistas conocías ya buena parte de tus compañeros ya, con anterioridad, ¿no? Eso es, sí, es verdad. Como dices tú, ya había compartido banquillo con Usman y sí, ya conocía también a bastante gente de la plantilla, como básicamente a Orrit, a Pau Treviño, a Peñarroya. También sabía quién era así, a Sergio. Bueno, sí, la verdad que ya conocía bastante plantilla. A ver, Josep, hay una pregunta que a mí me surge. Eres un jugador joven, o sea, eso está claro. ¿Cómo surge el tema de ir? Entiendo que vas a Salesianos como filial de Orense. Ese año entrenas con el primer equipo y estás con el EVA. ¿Y cómo surge esa opción también? A mí me llama la atención que al final un jugador como tú, de Tarragona, no busca algo por la zona o por el Levante, sino que busca ir a Galicia. ¿Ha sido un tema por el entrenador en concreto, por tu representante? ¿Cómo te surge esa opción? Bueno, al final sí que es verdad que yo soy muy joven, pero también tengo mucho tiempo ya fuera de casa. Es decir, yo salgo de casa a los 14 años y estoy ahí 4 años en Zaragoza y viviendo básicamente solo con compañeros de piso. Al final yo ya llevo media vida, por decirlo así, fuera de casa. Entonces, claro,
el estar cerca tampoco, o sea, no me parecía mala opción, pero tampoco me era algo que me influyera mucho en la toma de decisiones. Entonces, a partir de mis representantes surgieron algunas opciones y creíamos que al final, con 18 años, lo mejor era estar en un equipo plata, ver lo que es la vida profesional y también jugar en un equipo EVA minutos para no estar 100% en un equipo profesional y no jugar. O sea, tener una mezcla de las dos. Básicamente, el saber qué es la vida profesional en sí y el tener minutos para poder aplicar lo que yo aprendía con los mayores a EVA. Bueno, si os parece, vamos a poner en contexto, porque hemos hablado de Ourense, pero como bien acaba de decir nuestro invitado, su trayectoria empieza mucho antes, se va muy joven a Zaragoza. Eh, Estás en el equipo de Liga EVA del Olivar. Corrígeme si me equivoco. El Olivar es el vinculado del Casademón Zaragoza, ¿puede ser? Eso es como el filial. Ujú. Y bueno, pues aprovechando un poquito la coyuntura, hay que decir bueno, que estamos en una plantilla donde tanto Pau Treviño como David Orrit, como también David Zenfamé en su momento y por supuesto Marc Peñarroya tuvieron el honor de debutar en Liga CB. Tú no eres ajeno a ello, porque con 17 años, hace exactamente 6, apunte que nos indica nuestro compañero Ángel Álvarez, debutas en ACB con el Casa de Zaragoza. Y precisamente Ángel nos pregunta y quiere saber qué recuerdos tienes tú de ese debut en la máxima categoría. La verdad que el debut lo tengo como decirte, cuando le dan tipo el primer juguete a un niño pequeño, la ilusión esa, pues yo lo recuerdo como esa ilusión, ese momento que me hizo abrir los ojos, ¿no? El ¡buah! No sé, o sea, es difícil de explicar, pero si lo tengo que definir con una palabra, fue con mucha ilusión. Y en relación con eso, Josep, a un jugador joven como vosotros, que debutáis en Zaragoza, ¿Zaragoza os tiene, por decirlo así, retenidos o os hace un seguimiento? O en el momento que vosotros salís ya se rompe con todo y ni siquiera ya no... Quiero decir, entiendo que tú en tu situación debutas y demás, ¿te sigue haciendo un seguimiento durante estos primeros años Zaragoza? A ver, sí, yo creo que sí. Al final, el mundo del baloncesto siempre, básicamente, se sigue todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, yo creo que sí que había un poco de seguimiento. Sobre todo yo contactar bueno, con alguno de mis compañeros y tal. Sí que es verdad que en el momento que yo me fui de Zaragoza cambiaron bastante las cosas allí en el tema dentro del club con los becados y el tema de cantera. Entonces, no sabría decirte, pero creo que sí. Entonces es el momento por el que también decides buscar una oportunidad fuera. A mí me llama la atención para que entienda el oyente que al final tú en Oro has sido un jugador que has jugado. O sea, tú en Orense, yo siempre digo que no has sido un jugador que daba calidad a los entrenos, sino que eras un jugador que tenía minutos, ¿no? Entonces, en Orense, ¿qué te pasa? Das ese paso hacia adelante, el club confía en ti, pero luego, sin embargo, a la 23 vas a Cartagena, un proyecto para ascender, pero ¿cómo ocurre eso? Sí, a ver, sí que tenía minutos, pero al final eran muy pocos los minutos que quería, o sea, que tenía. Entonces, hablando con mi representante, al final la decisión igual era un poco más con tener allí tipo el vínculo con lo que es Orense, pero intentar conseguir más minutos así en Le Plata, bueno, lo que era la Le Plata, para intentar así tener más minutos, porque según lo que habíamos hablado con Orense, pues no iba a tener tantos minutos como podría tener en Plata. Ujú. Llegas a Cartagena, a un proyecto que, bueno, que reconozco que los que estamos aquí en el oeste, por lo menos a nivel de aficionados, pues muchas veces lo tenemos un poquito ignorado. Sabíamos que teníais a un muy buen entrenador como Jordi Justé, que lo conocíamos de su etapa entrenando al Básquet Navarra.
De hecho, creo que llega allí precedente de Pamplona. Y bueno, pues es una temporada donde acabáis campeones del grupo oeste. Creo recordar además midiendo clasificaciones, resultados en un grupo muy igualado. Y llegáis a la eliminatoria definitiva por el ascenso, la primera eliminatoria, tal vez como víctimas propicias ante un equipazo que había perdido tan solo, no sé si 2 o 3 partidos como Zamora, y dais la sorpresa y por la vía rápida conseguís el ascenso a la primera FEP. ¿Cómo recuerdas esa campaña y esos momentos en especial de esa eliminatoria donde asaltáis el Ángel Nieto? Bueno, sí, la verdad que con muchos recuerdos positivos, sobre todo. Em, sí que es verdad que, bueno, fue duro el tema de que fue una temporada dura en sí, yo también por el tema de alguna lesión que tuve, pero sí que es verdad que el final de temporada lo recuerdo bastante bonito y sobre todo recuerdo que fuimos al partido de Zamora sin ningún tipo de presión, porque ya te digo, no éramos nada favoritos, de hecho íbamos perdido de 15 en casa, creo que fue. Y, Y casi le y dais la eso, vuelta. Y casi le dais la vuelta, no, porque la sí, casi le preparaste. damos la vuelta, la verdad que sí. Y además lo que nos ponía Jordi usted de nunca rendirse, como un poco lo que nos dice Ori, pues bueno, seguimos allí y el aceptar el partido con menos presión, yo creo que eso fue la clave para sacar el partido, sí, sí, sin ningún tipo de duda. Yo me acuerdo además porque ese partido lo pude ver porque al final te llama la atención. Zamora, nosotros estamos, para que sepas, yo sé, nosotros estamos en Salamanca y bueno, al final Zamora siempre tenemos mucha vinculación y fue un partido muy especial para nosotros. Yo, viendo lo que te estamos así preguntando y demás, hay una cosa que está clara. Has disfrutado de lo bueno, has tenido la etapa que viene a continuación, que es una mala temporada en lo deportivo en tu casa. Tampoco te quiero preguntar mucho, pero seamos claros, al final, en el poco tiempo que llevas, en lo joven que eres, has disfrutado el Foro, un equipo de EVA en proyección, debutar en ACB y lo bueno y lo malo de la segunda federación. ¿Cuál es ese grado de experiencia? Quizás es lo que te está dando que tengas esta veteranía, por decirlo así, en Ponferrada. O sea, a nuestro modo de entender, lo que estás transmitiendo y sobre todo desde el mes de diciembre y todavía más, una disciplina, seriedad, tranquilidad en el juego, que yo creo que eres lo ideal para el míster, para Oriol, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, al final yo siempre digo que soy un viejo joven, ¿no? Sí que es verdad que soy muy joven, pero también tengo la experiencia de haber empezado muy pronto en el tema de la vida profesional del baloncesto. Entonces, sí, 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 totalmente. Tengo la experiencia, diría yo, porque he vivido, como tú dices, lo bueno del ascenso, lo bueno de ganar, pero también he vivido lo que es el no jugar, lo malo de la FEP, el tener lesiones, el jugar muy mal partidos, el tener malas temporadas, el descender también. Entonces, sí que es verdad que con mis 23 años, al final soy joven, pero es que he vivido mucho bueno y mucho malo también. Entonces, como dices tú, sí. Voy a dar un paso atrás en este pequeño repaso que estamos haciendo de tu trayectoria. Aprovecho también para invitar a los que nos estáis escuchando a dejar vuestros comentarios, vuestras preguntas, y las tenéis en el muro de nuestra cuenta en X, aquí en la hora deportiva. Y voy a aprovechar para leer el segundo apunte de la noche que nos hace Ángel Álvarez sobre la generación de jugadores con la que coincidiste en el Olivar Anagán, que ahora mismo están en el más alto nivel. Jaime Pradilla, sin ir más lejos, a Daimara, otros jugadores de renombre también han formado parte de esa cantera, como Langarita. O, para los que seguimos a Ciudad de Ponferrada, hay que recordar que uno de los jugadores, de los mejores jugadores de la segunda temporada fue Raúl Lobaco, que ahora está
en primera FEP y que fue también canterano de Zaragoza. De hecho, creo recordar que llegó como cesión del Casa de Zaragoza aquí a Ponferrada. Bueno, cuéntanos, nos pregunta Ángel, ¿cómo fue la experiencia con jugadores de tanta calidad y si te ves en un futuro próximo en categorías superiores como ellos? Josep, Parece que hemos perdido la conexión ahora. Dime, Sí, ahora dime. se te Hola. escucha, Josep. no sé si escuchas la pregunta que te estaba haciendo. Sí, bueno, que a ver, se me ha cortado al final, que básicamente, ¿qué opino, no? Sí, ¿cómo fue la experiencia cómo fue la experiencia con esos jugadores y si te ves dando un salto de categoría como lo hicieron ellos? Bueno, a ver, sí que es verdad que ellos al final siempre han tenido mucho talento. Desde cuando yo era muy pequeño, al final yo los veía y eran como mis ejemplos a seguir, ¿no? Y al final el que estoy siguiendo sus caminos es su camino también, porque ellos también han pasado por lo que es la de plata y al final han dado un salto de calidad enorme. Y sí que es verdad que también he hablado con ellos cuando, bueno, he estado un poco rayado por el tema del baloncesto y sí que me han ayudado muchísimo. La verdad que yo les tengo como un ejemplo a seguir y que estén arriba del todo a mí me parece un plus de motivación que tengo en el día a día. Josep, en Tarragona coincidiste con David Fernández, que yo creo que allí eso es tú que sepas que eso es como en Ponferrada Óscar, el presidente, lo que se lleva tantos años como David Fernández. ¿Qué tal con él? Porque para los que somos desde fuera lo vemos como un histórico del baloncesto. ¿Te sirvió bien de aprendizaje? Sí, sí, sí. O sea, sin ningún tipo de duda. La verdad que se notaba mucho lo que es la experiencia del jugador y los consejos que a mí me daba, yo los tenía como una reliquia, ¿no? Como un libro. Y para mí pude aprender muchísimo de este jugador, de la experiencia del jugador de David Fernández, sin ningún tipo de duda. ¿Y cuál crees que fue el motivo de la mala temporada? Porque date cuenta que para nosotros, un club desde fuera, Tarragona, que ha alternado años en EVA, años en Plata, ya no solo el descender, que puedes descender, sino la imagen de todo el año, ¿cuál crees que fue el motivo? Hasta donde lo que puedas contar, claro. Bueno, a ver, al final las temporadas, si van bien o mal, bueno, al final se deben a muchos factores que hay, muchos de ellos no se pueden controlar. Y bueno, uno que hubo en el equipo, al final en pista era complicado jugar debido a que no acabamos de compaginar bien lo que es el equipo, por decirlo así. Y bueno, al final a una serie de detalles que no voy a contar, pero bueno. Básicamente, resumiendo, fue un poco lo que es la química del juego. No nos hizo dar el pase adelante y no quedarnos estancados. Bueno, a mí realmente me sorprende que realmente de Tarragona a Tarragona no eres de más al sur, de San Carlos de la Rápita, pero lo que estaba preguntando, o sea, que lo que estaba comentando, que a mí particularmente me sorprende que un área como es toda la zona urbana que está todo pegado de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Vilaseca, que casi sumáis medio millón de personas, que sí que tienen deportistas de élite a nivel individual, pero a nivel colectivo no hay grandes equipos a nivel de deportes colectivos, como digo, que es lo que ocurre, y particularmente en el baloncesto. Bueno, no te sabría mucho decir porque si al final te digo el problema, yo creo que estaría solucionado, ¿no? Ya, Entonces, ya. no sabría yo cuál decirte que es el problema. Pero sí que es verdad que tienes mucha razón en el reflexionar sobre que el baloncesto al final, el Tarragona, podría ser un equipo, o sea, un club súper importante al día de hoy, como ha sido en un pasado, pero es que no sabría decirte cuál es el problema.
Bueno, pues vamos a hacerte una pregunta importante. ¿Te gusta el fútbol? ¿Eres del Nastic o del Barça? Sí, bueno, a ver, yo el fútbol tampoco es que lo siga mucho, pero si tengo que elegir un equipo, yo soy culé, sí, sí, soy del Barça. Bien, mientras bien, lo que pasa es que tienes que arreglarlo, tienes que decir que eres culé y aparte de la Ponferradina, macho, que es el que paga. Tienes que Eso es, eso adaptarte. es. A Oriol le está costando porque tú date cuenta que sepas que Oriol el primer año, ahí le hicieron una pregunta el primer día que qué opinaba del partido Nasti Ponferradina y no quedó muy bien. Tú cuando te pregunten, importantísimo que digas si hay un duelo de cruces esta temporada que vas a favor de la Ponferradina, que quede claro. Vale, vale, me lo apunto, me lo apunto. No, ahora en serio. Bueno, está claro que Oye, una Ponferrada... pregunta, Borja, Dime. perdona, antes de que seguir. Habrá que preguntarle cómo se compartir piso con un periquito. Que no nos hemos enterado que tienes compañeros periquitos. Sí, sí. Bueno, al final somos equipos rivales, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cuando juega el Español o cuando juega el Barça, si gana o pierde, pues obviamente pues se intenta picar, ¿no? Se le dice qué ha pasado hoy o bueno, un poco todo. Y sí que se intenta, bueno, pues picarle un poco. Eso hace bueno, que te diviertas, ¿no? Entonces, claro, pero bueno, al final este año, pues los españoles están jugando bien el español, entonces tampoco se puede decir mucho. Vale. Pero todo con respeto, ¿eh? Vamos ya a la parte ya deportiva de la parte de Ponferrada, ¿no? A mí me surge una pregunta, porque venís de fuera. ¿Qué es la imagen que tú tenías de Ponferrada antes de llegar aquí? No me digas lo típicamente correcto, ¿no? Es que Oriol me dijo que muy bien. Y la segunda relacionada con esto, si te esperabas la temporada que estamos haciendo a día de hoy. Pues mira, yo cuando vine a Ponferrada, no te voy a mentir, yo pensaba que sería como una ciudad, por decirlo así, de 4 casas y ya. Pero, o sea, yo cuando llegué aquí y vi, pues tiene un centro comercial, el castillo, al final tiene mucha cultura, ¿no? Eh, y la verdad que me quedé alucinando, o sea, lo bien que se come también, o sea, el cariño que te tiene la gente, yo me quedé, pues, súper fascinado, por decirlo así. Y luego, la segunda pregunta que me has hecho de la temporada, No, si tú ves que el inicio, o sea, teniendo en cuenta, vale, tú a ti te dice Oriol, mira, vamos a tener estos jugadores, vamos a tener en tu puesto Bastalorri, que lo conoces y demás. ¿Tú te esperabas este inicio tan bueno, además teniendo en cuenta que lo hacemos a todos el tema de Peñarroya y sobre todo lo bien que estamos aguantando los puestos altos? pues, a ver, yo sí que es verdad que una vez sabía el equipo que teníamos, dije, en verdad tenemos un equipazo. Y dije, vamos a estar arriba seguro. El problema que tampoco me esperaba que fuéramos con este inicio tan loco, ¿no? Por decirlo de esta forma. Entonces, a ver, yo estoy muy contento de tener ese inicio, pero no me lo esperaba. O sea, no me lo esperaba. Ujú. Y bueno, en general, ¿cómo estás viendo la temporada hasta ahora? Aparte del inicio que ha dicho Borja, cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás viendo hasta fecha de hoy, a día 29 de enero? Pues a ver, está siendo una temporada bonita, pero también dura porque, bueno, al final hemos demostrado que podemos ganar contra los primeros, pero también perder contra los últimos. Entonces, sí que es verdad que está siendo bonita, pero ya te digo, está siendo durísima a la vez, porque todos los partidos son como una final. Entonces, temporada dura. Bien, partiendo de la idea de temporada dura, a nivel personal, yo creo que también el paso que disteis tú y sobre todo Sergio Romero con la lesión de Peñarroya, ¿qué significó para vosotros el puesto del 1 y el 2? Luego está claro que la llegada de Bergens hizo que estuvieran más repartidos los minutos, ¿no? Pero ¿qué significó para vosotros esa lesión de Peñarroya a principio de la temporada? Pues fue un golpe muy duro, o sea, tanto dentro de la pista como fuera de la pista, porque era un tío que aportaba en las dos maneras mucho, pero muchísimo. Y cuando pasó eso, la verdad que fue durísimo. O sea, me acuerdo justamente cuando se lesionó que, o sea, por mi parte estaba pensando todo el rato que era imposible, que no me lo creía. Y ya cuando dieron los resultados fue un shock heavy, muy heavy.
Y sí que es verdad que, bueno, cuando una vez tuvo que irse, al final estábamos sin dos, ¿no? Estábamos con Sergio solo. Entonces, bueno, al final había que repartir minutos, yo pasaba un poco más al 2 para ayudar y fue un golpe muy duro, la verdad. Bueno, me están llegando ya algunos comentarios, alguna pregunta, pero por seguir un poco el hilo, todos los compañeros tuyos con los que hemos ido hablando estas semanas, tus compañeros de equipo, destacan el buen ambiente que se vive en el vestuario como una de las claves en la buena temporada del Clínica Ponferrada SLP. Entonces, sí que por lo menos nos percibimos que, bueno, lo habéis dicho, que ha sido bastante exitosa esta primera vuelta, pero os encontráis con una situación que de buenas a primeras tres compañeros, como son Rubén Salas, David Cefambé y Alex López, deciden probar suerte en otros proyectos. ¿Cómo lo vivís dentro del vestuario, esa situación? El tema de que se vayan tres compañeros con los que además me consta que teníais bastante buena relación. Bueno, al final no dejamos de ser personas y coger mucho cariño a lo que es la gente y el que se vayan, pues al final sí que es verdad que influye mucho en lo que es el equipo. Pero bueno, al final tampoco podemos dejar que esto sobrepese, ¿no? Que nos afecte más de lo debido. Entonces, el tema de que se fueran nos ha hecho como al final unirnos más, apoyarnos el uno al otro y bueno, recibir a la gente nueva con la mayor facilidad para que se adapten, vaya. Bueno, me surge también, a ver, Josep, el pequeño bache, yo no sé si vosotros le llamáis el pequeño bache o es una cosa nuestra, ¿no? Lo que ocurre en el mes de diciembre y la derrota de Logroño. Yo creo que Morón es normal, o en mi modo de entender, creemos que perder en casa con Morón puede llegar a ser normal, pero ¿a qué achacas ese pequeño bache de Logroño después de esas dos victorias en el partido entre semana contra Peitia y demás? ¿A qué crees que lo achacas? ¿A quién crees que, ¿A perdón? qué crees que achacas las derrotas, el perder en Logroño, ese partido? ¿Estabais físicamente estáis desgastados? Quizás mucho estrés psicológico que a veces influye o a lo mejor exceso de confianza, la derrota en Logroño. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Perdona, Borja, hablas del Eurobásquet, ¿no? Logrobasket, Del sí, partido del perdón. Eurobásquet. Bueno, al final sí que es verdad que estamos a nivel físico, llevamos una carga de que jugamos domingo y miércoles partidos durísimos contra rivales de arriba. Entonces sí que es verdad que bueno, al final también viajamos el mismo día, al final la carga era bastante elevada tanto a nivel físico sobre todo como a nivel mental. Y bueno, al final también era una situación complicada y bueno, pues salió mal, salió mal. Entonces, te respondo a la pregunta como a la carga física que llevábamos. Y en esta situación, dentro de que, como bien apunta Borja, le estamos comentando, de que tal vez se ha apreciado un ligero bache desde ese momento hasta ahora, que quizás cortado por la victoria del pasado fin de semana ante Córdoba. Bueno, hemos visto que en situaciones has dado un paso adelante, que hemos visto que le has puesto pausa al juego cuando el equipo lo necesitaba, que habéis ido jugando a posesiones un poquito más largas y bueno, te hemos visto, por qué no decirlo, lo hemos comentado muchas veces en este space, manejando la dirección del equipo bastante bien en momentos que lo necesitaba. Un poquito no sé si esto es lo que te ha ido demandando Oriol estas situaciones. Sí, 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 eso es. Al final no puedes estar siempre al 100% en una temporada y tras el pequeño bache sí que es verdad que bueno, al final hemos hablado, Oriol habló conmigo y tal y me dijo que si podía dar un paso más, me ha dado mucha confianza y bueno, al final lo he notado bastante lo que es la confianza en pista.
Y sí, al final es lo que me pide Oriol. Yo intento hacerlo lo mejor posible y bueno, al final el- la mejora pues viene poco a poco y creo que se está notando, así que muy contento por esta parte. Josep, yo hay una cosa que hablábamos en el último Space, Rubén y Ángel, y con Raúl Fernández también. ¿Habéis cambiado de enero para acá un poco el estilo? Me explico. Os ha indicado tanto a Orri como a ti que el equipo no corra tanto, que juegue situaciones más largas o que intentemos que en estáticos haya un poquito más de circulación de balón, o fue solamente el partido de Córdoba? La impresión que tenemos nosotros es que parece que le habéis dado una vuelta más al ataque y tenéis sistemas un poquito más largos. Para nada, para nada. O sea, al final nuestra esencia no deja de ser el defender y correr. Y bueno, al final sí que es verdad que no es que cambiamos, que hemos cambiado el juego, sino que al final también los otros equipos tampoco es que sean tontos, ¿no? Al final hay mucho scouting en esta liga y, al final si un equipo no te deja correr, pues vas a tener que jugar más estático. Entonces, claro, los equipos también hacen scoutings. Bien, pero en concreto, perdona, en concreto con el partido de Córdoba. O sea, es mérito del rival, por lo tanto, el que vosotros dejéis de correr y juguéis un baloncesto, porque a mí lo que me gusta del último cuarto, en el que tú además eres súper importante, es que se busca las ventajas, se busca Treviño, se busca Hayes, está el partido completamente parado, estático, y vosotros competís a un nivel muy alto, que para mí siempre era la duda que me generaba al principio de temporada. ¿Habéis notado una mejoría? O quizás tú has dado ese paso adelante que te comenta Rubén. Sí, sí, sí. Yo creo que hemos notado mejoría el tema de que, bueno, al final estamos progresando, ¿no? Al final el equipo era bastante nuevo y desde el principio no vas a jugar estáticamente perfecto, pero sí que es verdad que a mesura que pasa el tiempo y vas entrenando cada semana, pues conoces más a tus compañeros y a nivel estático, pues obviamente eh, estás encontrando las ventajas, ¿no? que queremos en cada momento. No sé si hemos perdido a Josep o había terminado la respuesta. Eh, vamos a ver. Tenemos aquí, por distender un poquito, vamos a dar salida al comentario que nos hace Sion Ponce, que, bueno, creo que es conocido también ya por toda la plantilla, por sus montajes en redes sociales, por las fotos que saca, y comenta, vamos a dar una vuelta de tuerca a la entrevista. Mójate, Josep. ¿Qué fue lo que pensaste al verte de templario? ¿Conseguí levantarte unas risas con tus compis? Sí, la verdad que cuando vi la foto yo primero me reí muchísimo. Lo primero que hice fue pasárselo a mis padres. A mis padres Alejandro envió la foto por el grupo diciendo, hostia, ¿qué pasa aquí? Tal, no sé qué. Y fue bastante gracioso, la verdad. O sea, fue una currada increíble. Bueno, Sion Ponce dice también que espera verte en julio, que ya sé que son unos cuantos meses después de final de temporada, en la noche templaria vestida de esta forma y celebrando el ascenso. Bueno, ojalá. Lo del ascenso, ojalá. No sé si te han hablado de la noche templaria de Ponferrada. No, la verdad que no sé qué es eso. No, pues mejor que no lo sepas. Tienes que ir vestido así todo el día. Hala. Exactamente. Y luego hay comilona y de beber, que como eres un deportista de élite, olvídate, no puedes hacer nada de eso. Entonces no puedo. Ha mencionado una palabra Rubén, ascenso. Yo sé que no vas a tirar de lo típico y demás, pero es verdad que en cierto modo no tenemos el mejor presupuesto, no tenemos a lo mejor 4.000 personas en la grada, pero ¿es una palabra tabú el ascenso o realmente viendo la temporada estáis haciendo, no al público, sino vosotros mismos creéis, estáis soñando con la posibilidad de poder tener alguna opción de ascender? Sí, Lo digo que tú además que sabes lo que es ascender, precisamente. sí, totalmente. O sea, al final soñar es gratis, ¿no? Y el sueño es muy bonito. O sea, y nuestra motivación al final también es esa, es el saber que podemos ascender porque nos vemos muy capaces. Al final hemos ganado equipos de arriba. Te da el plus de motivación, ¿no? El plus del día a día de decir, venga, joder, al final hay que ir a entrenar duro porque, joder, al final podemos conseguir ese sueño que todos queremos, ¿no?
Y sí, o sea, totalmente, soñar es gratis y de hecho, o sea, yo no lo veo tan lejos, ¿eh? Así que lo veo muy bien. ¿Tú realmente con la temporada que tuviste, tú ves tanta diferencia mejor con aquel Cartagena del año que tú asciendes? Comparando también con las plantillas, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, a ver, al final son años distintos, son grupos distintos y yo creo que el nivel que había en el grupo que estaba en Cartagena, al nivel que hay este año en este grupo, o sea, no tiene ni punto de comparación, es mucho más fuerte el nivel que hay aquí, ¿no? Entonces, sí que es verdad que había más diferencia porque al final en Cartagena había muchos partidos pues que los sacábamos de 20 puntos de diferencia y contra los equipos de abajo pues sabías que ibas a ganar casi al 100% por no decirlo 100%, vaya. Y en todo lo contrario, aquí en este grupo pues sabemos perfectamente que puedes perder contra cualquiera y puedes ganar a cualquiera. Ujú. Bueno, y a corto plazo, ya hablaremos a largo plazo, bueno, vamos analizando que se presenta una segunda vuelta durísima, especialmente en cuanto a los rivales que vais a tener que afrontar fuera de casa. Pero llega este fin de semana un desplazamiento a Cáceres ante un histórico del baloncesto español que por trayectoria, por nombre, parecería obligado al ascenso de categoría, que ha empezado un poquito titubeante, aunque bueno, vosotros ya en el partido de primera vuelta lo sufristeis, que tuvisteis que firmar un partido épico para acabar remontando, llevándose el gato al agua. Y bueno, va a ser un partido duro y tú vas a tener delante como rivales en el base a un clásico de la categoría, la dirección de equipo como es La Fuente, y a un americano que quizás no sea tan conocido, pero que ya le hemos visto partidos donde es bueno, pues una de las principales referencias en la anotación como Bridges. ¿Cómo lo ves el partido de este sábado? Sí, al final Cáceres tiene un equipazo, tiene nombres, tiene físico, tiene todo. Al final es un equipo muy duro, muy duro. Y bueno, al final en mi posición de base sí tengo dos grandes rivales que me voy a encontrar. Pero bueno, al final es baloncesto, ¿no? Al final puedes ganar, puedes perder y no puedes tampoco salir a la pista pensando que vas a jugar contra jugadores. Yo al final salgo a pista yendo a pasármelo bien y a intentar sacar lo máximo de mí, ¿no? Al final no miro más allá de lo que es el scouting al rival contrario. Josep, Córdoba, Sevilla, Valladolid. Los tres están encima nuestras con una victoria, a los tres les hemos ganado. ¿Con quién nos las vamos a pegar este año? ¿Con quién vamos a estar pegándonos para estar entre los 6 primeros? ¿Metes alguno más? Te quiero decir, metes a Azpeitia, metes a Morón, que Azpeitia está como nosotros. Pero ¿quién crees tú que va a estar ahora en esta segunda vuelta viendo que se ha estado fichando, que se ha reforzado plantillas, que todo el mundo anda buscando un grande y nadie lo tiene? Ya. ¿Con quién crees que nos vamos a pegar? Bueno, yo creo, si me tengo que mojar, con Aspetia. Sí, sí. También pongo a Morón arriba, como bien habéis dicho vosotros. Al final, para mí los equipos principales son estos. Pero yo creo que para estar entre los 6 primeros, quien más nos vamos a pegar va a ser con Aspetia, sí. ¿Y crees que Córdoba aguantará? Por lo que has visto en el último partido. Córdoba, bueno, al fin, yo diría que sí. Sí que es verdad que ahora no están pasando por un buen momento, ¿no? Como he dicho antes, al final no puedes estar siempre a 100% durante toda la temporada. Pero bueno, yo creo que van a cambiar, sí, van a cambiar la dinámica y el bajón que tienen ahora. Ujú. Bueno, hemos también analizado que clave posiblemente en esta segunda vuelta va a ser por lo menos sacar adelante la mayoría de partidos en casa.
y luego si se suma algo fuera, pues mejor que mejor. Y aunque suene atópico, el papel del público en Liga Valentín tiene que ser determinante. ¿Cómo estáis viviendo los partidos en cancha? ¿Cómo percibís el ambiente en la grada, en la pista? Y bueno, pues especialmente después del último partido contra Cáceres, que se batieron récords de asistencia, que se estuvo a punto de llegar a la cifra de los 2.000 espectadores. Buah. No, la verdad que lo bueno que tenemos cuando jugamos en casa es que jugamos con, lo que digo yo, con 6 jugadores, ¿no? Los 5 de pista y el público, que nos da un plus que es enorme al final y se nota mucho, ¿no? Al final, sobre todo cuando llegamos a minutos finales, eh, lo que nos da ese plus de energía al final es el público. Bueno, al final nos da también lo que es mucho cariño, ¿no? Y se ve reflejado en lo que demostramos en pista, yo creo. Bueno, vamos a ver. Ha habido como un parón por la Copa, ¿no? Si la has podido ver, bueno, ha estado ahí, al final Estudiantes se la ha llevado. Eso es. ¿Habéis estado con carga de trabajo? La primera pregunta. ¿Os habéis metido un microciclo de carga de trabajo para afrontar la segunda? ¿Estáis en bajón? ¿En qué proceso estáis en lo físico? Porque que sepas que nosotros aquí, una de las cosas que más alabamos es físicamente lo bien que estáis, o lo que habéis estado toda la temporada. Sí, bueno, al final este parón nos ha venido genial, sobre todo para adaptarnos a lo que es los nuevos jugadores que han venido. Y sí, al final hemos tenido carga física, no hemos dejado de entrenar, de hecho todo lo contrario, hemos entrenado más detalles como la base al final para los nuevos jugadores se entiendan y puedan adaptarse un poco de manera más fácil a lo que es el equipo y la manera que tenemos de jugar. Entonces entiendo que en esa carga física os habrán prohibido ir a comer al restaurante Venecia de Sergio, ¿no? Porque ya, desde aquí ya te digo que me ha dicho que os salude. No, al final la- se puede ir a comer ahí, sí, sí. Además, que él nos ayuda un montón, así que todo lo Porque contrario. os pone todo ensaladas o qué. Sí, al final nos pone mucha comida sana, Bien, bien, me alegro. mucho pescado también. Pues no destaca por el pescado el No, es Venecia, ¿eh? O broma, es sea, que broma, vete es broma. pidiendo carnes de las buenas. Es todo lo contrario, sí, sí. Pone las mejores carnes que he probado en mi vida, así que súper contento. Bueno. Lo acabas de comentar, que ha sido buen momento para que irse adaptando los nuevos jugadores, que los nuevos jugadores se vayan acoplando al equipo. Quizás con John Larrea, pues ha tenido la mala suerte de lesionarse al poco de incorporarse, pero te quería preguntar, sobre todo porque todavía no lo hemos visto, tendremos este sábado en Cáceres. ¿Qué tal Cameron O'Keke? ¿Cómo lo percibís como jugador? ¿Qué tal lo ves que se está acoplando el equipo? Bien, la verdad que bien. Sí que es verdad que, bueno, al final lo que dices tú ha tenido la mala suerte de tener esa lesión y no poder al final entrenar con nosotros y adaptarse al juego, pero lo que es en el banquillo, súper bien, súper bien. Se está adaptando genial, nos entiende perfectamente y súper bien. Y en Cameron, Okeke, genial. La verdad que en el juego nos da el plus de energía que estábamos buscando. En defensa también genial. Las jugadas no ha tenido problema en adaptarse. Eh, entonces, ya te digo, súper contento con los fichajes que hemos tenido y, y que va a seguir genial. Bueno, venga, pregunta complicada. ¿Tú qué estás más cómodo? Porque entiendo que Okeke va a jugar al puesto de alero, alternando con Sima, y Treviño pasa al 4. ¿Dónde estás más cómodo buscando al jugador abierto? ¿Con Treviño al 4 o Treviño al 3? Yo creo que Treviño al 3, sí, Treviño al 3. Además ahora está metiendo más. Yo creo que si está 3 va a estar más abierto. Y además que para rebote pues le va a venir genial estar al 3. Y entiendo que Okeke
jugador para... ¿Él es generador a ver, nosotros hemos visto algún vídeo de él, a mí me genera alguna duda en tema con bote y demás, pero ¿es más bien jugador abierto para buscar en esquinas, para abrir el campo, o crees que puede generar también tipo Bergens? Yo creo que mejor a campo abierto, pero sí, al final también puedes generar, puedes jugar algún pick and roll, generarte sobre todo en 1 contra 1 y en rebote, sí, sí. Pero lo que más destaco de él es su agresividad en defensa. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, pues voy a aprovechar para dar salida a otro comentario que nos ha llegado de John, @Johnny567, que dice que es un gran fan tuyo, que lo sepas, no sé si lo conoces o no, pero ahí queda el mensaje de Ah, Johnny567. genial, genial. No lo conozco, pero No bueno. sé quién debe ser. Bueno, bueno, ¿alguna cuestión más para Josep Fermín, Borja? Nada, para terminar, Josep, la última. Entiendo que con Orri te entiendes de maravilla, porque así nos lo han dicho tus compañeros. ¿Crees que en esta segunda parte de la temporada seguiréis con esa rotación o crees que a lo mejor el tema de Okeke hace que bajen a lo mejor los minutos en la estructura? ¿Os ha comentado algo Oriol al respecto? Es decir, hasta ahora si te das cuenta estáis más o menos casi 20-20, a lo que esté muy en el acertado alguno, no cometa errores, y es verdad que Berni siempre está jugando al 2, ¿no? ¿Crees que a lo mejor al dar mayor rotación, perdona que sea la pregunta tan larga, puede que a lo mejor se bajen los guarismos tuyos en concreto? Pues bueno, podría ser. Al final, quien sabe esta respuesta es Oriol, ¿no? Es el cuerpo, el staff técnico. Mi opinión, bueno, yo al final yo creo que a lo que es los bases no creo que nos afecte mucho, ya que al final compaginamos la misma posición y yo creo que la rotación va a ser la misma. Vaya, yo creo que no va a cambiar mucho. Pero bueno, al final no te sabría decir la respuesta ¿Y correcta. quién crees que sería el perjudicado? A lo mejor Sima, o Sima alternará el 4 también, como ya hemos visto el último partido con Córdoba. Sí, yo creo que al final Sima va a alternar al 4, igual incluso está Treviño, pues no sé cómo va a compaginar el juego de Cameron. ¿O qué? Bueno, bueno, pues yo por lo menos por mi parte, poca cosa más. Agradecerte, Josep, que hayas estado con nosotros esta noche, este ratito en la hora deportiva. Y sobre todo, pues lo dicho, que a corto plazo mucha suerte para este partido en Cáceres, para el resto de la temporada y sobre todo para ti a nivel individual. Vale, pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros bueno, por confiar en mí, pensar en mí. Nada, hombre, para nosotros es un honor y desearte mucha suerte y sobre todo que sigas así, porque del éxito tuyo depende del éxito de todos también. Tanto Ori como tú, yo creo que habéis encajado perfectamente en el rol que quiere Oriol, y yo creo que sois la pareja ideal perfecta para ascender de categoría y estar en el foro con vosotros. ¿Qué te parece? Sí, genial. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Muy bien, nada, que muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Bueno, pues despedimos ya a Josefemi Cera, al cual le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros en la hora deportiva. Y bueno, Borja, si te parece, empezamos por la actualidad, luego hablaremos más adelante de Cáceres, que supone el fichaje de Cameron Okeke. Ya le hemos sacado alguna pista a Josefemi Cera de cómo han sido los entrenamientos. Recordamos un poquito cuáles fueron las primeras sensaciones que nos dio el jugador de los vídeos que hemos visto, que a lo mejor ha sido mala suerte que hayamos cogido dos partidos como fueron el de Huesca de diciembre y el último que jugó con su equipo, la Bisbal, contra Albacete. Mira, yo te voy a añadir algo de información que he podido contrastar. Al final, un jugador de estas características hay una parte que es una incógnita porque él
empieza la temporada en un proyecto, el jugador que inicia la temporada, el que tenga la aplicación de la Liga Plus o el que tenga la aplicación que tenga un mes de competición. Además es que se ve hasta en lo que transmite su cuerpo, ¿no? Si es verdad que nosotros, y yo el primero, el error mío, analizo el partido sobre todo que juega contra Huesca, porque como te decía, pues porque estaba Dan Smith, un jugador que teníamos nosotros en Salamanca en Avenida, y en ese partido se le ve a un jugador apático. Pero nada tiene que ver con el jugador que empieza la temporada. Empieza un nuevo proyecto, estoy seguro que el jugador tendría muchísima ilusión. Y lo que a mí me han comentado al respecto es que era un jugador con unas expectativas muy altas, un nivel de exigencia muy alto, un nivel de profesionalidad muy, muy alto. Y una de las quejas que él tenía donde estaba era precisamente esa falta de, llámale seriedad, llámale profesional, que a lo mejor el proyecto de al mando de Sergio Urich pues no era lo que él quería, ¿no? Eric Suárez. Perdón. Entonces, conocido porque ha estado en baloncesto femenino, en Girona y demás, ¿no? Entonces, ¿es una incógnita para mí? Sí, porque no sé cómo lo va a afrontar. Me gusta escuchar a Cera cuando él te dice que es un jugador que va a ayudar en el trabajo defensivo. Creo que además que es importante, porque cuando hablamos de trabajo defensivo no es defender el uno por uno del jugador que tiene balón. En el baloncesto hay muchas más cosas. Y es verdad que en esos intangibles que hay en el trabajo defensivo teníamos a veces alguna laguna. En una plantilla en la que a lo mejor en el interior no tenemos mucha dureza con Morales al 5, pues a lo mejor que nos puede ayudar en el tema de trabajo defensivo, trabajo de segundas ayudas, llegar a las esquinas. Es verdad que tiene mucha envergadura. Quizás el extra pase pueda llegar mucho mejor que a lo mejor un poste. Entonces, que no te parezca extraño que haya situaciones en las que con un solo grande con Hayes y 4 abiertos veamos situaciones en las que incluso Keke tiene que defender a un grande, ¿no? Yo creo que por lo que he podido ver, sobre todo a principio de temporada, en el equipo en el que estaba tenía capacidad para poder defender a grandes, cambiaban bloqueos e incluso con pequeños, gracias a sus brazos, pues podía poder defenderles. Entonces, en ese sentido puede ayudar. ¿Cuál es lo que a mí me sigue generando dudas? Pues bueno, ese proceso de adaptación, como bien ha dicho Cera, a esos básicos, a esas situaciones de si yo paso al lado derecho, qué es lo que tengo que hacer, si yo salgo con bote lateral, hacia dónde tiene que ir el balón. Bueno, pues esas situaciones que nosotros decimos como entrenadores, tampoco voy a aburrir, pues es verdad que las que con Oriol pues las tiene que aprender rápido porque si no, no va a jugar. Entonces, ¿creo que puede ayudar? Veremos. Habrá que darle un mes porque es verdad que el estilo de Oriol requiere un mes de adaptación a mi modo de entender, salvo que seas un Pau Treviño, que es un jugador superlativo de lo inteligente que es. Pero bueno, tengamos paciencia porque yo creo que puede ayudar, sí, pero veremos también, yo he hecho un poquito la pregunta adrede, Rubén, a hacer el tema de los minutos, ¿no? ¿Quién va a ser el damnificado, quién va a ser el perjudicado? Porque sí es verdad que ahora en la segunda parte, pues lo más normal es que Sergio Romero y Sima bajen sus minutos si el fichaje de Oqueque es acertado. No te olvides también de Pau Treviño, que alguien le tendrá que dar algo de descanso, que no es normal que juegue 35 minutos todos los partidos, que entiendo que lo de Córdoba fue algo coyuntural, pero porque si es lo un mantienes partido así... raro, porque es un partido raro de Black. Lo normal es que no juegue tantos minutos. A mi modo de entender, a mí me encantaría que Sergio Romero, por ejemplo, sea el que esté en pista más minutos en las situaciones de descanso de Vergens, de poder jugar con 3 pequeños, ¿sabes? Y que Oqueque sea ese jugador para defender a jugadores grandes. Pero ten por seguro, como bien dices tú, si Black está en una situación normal, Treviño no tiene que estar 30 y pico minutos en pista. Bueno, por matizar cositas que dijimos y que nos mantenemos porque es lo que se veía en el vídeo, sí que vimos cosas que nos chocaron, pero una de las hipótesis que lanzamos fue el hecho de que, bueno, nos has apuntado tú, que el Gironí, el equipo de la Bisbal de Empordà, pues tampoco es que fuese muy rico tácticamente, digámoslo así. Y bueno, pues a Eric Suárez lo conocemos de otros proyectos, sobre todo los que seguimos baloncesto femenino. Y bueno, pues sí que me dio la impresión de ver un tanto perdido en el campo a Cameron Oqueque, pero a la mayoría de sus compañeros también. O sea, me dio la impresión de ser un equipo anárquico por momentos donde le llegaba el balón al poste y se la jugaba al poste, o la cogía al base y se jugaba el uno contra uno. Entonces, pues ahí sí que es cierto que es difícil sacar lecturas,
Y bueno, si te parece, no sé si te tuviste la ocasión de escuchar la rueda de prensa de presentación del jugador. No, no la escuché. Me comentaste tú que muy bien él, pero no la pude escuchar. Te comento cosas que han dado alguna pista. Bueno, la verdad es que debido un poquito al comentario que hicimos, las dudas que nos afrontaba, que nos daba en defensa, nos fiamos de lo que ha dicho Josep Fermín, que debe ser muy bueno y un portento físico a nivel defensivo, pues le preguntaron en la rueda de prensa y el jugador se echó a reír, así que sí, ojalá que nos tape la boca bien merecidamente en los primeros partidos, pero bueno, bien. A ver, cuestiones. No estuvo Oriol Pozo en la rueda, en la presentación, estuvo Samuel Conde, su ayudante, y una de las cosas que dijo fue que era un jugador que llevaba mucho tiempo detrás de él y que incluso lo quisieron fichar para el principio de temporada, pero que no se dieron las circunstancias y que ahora pues es una oportunidad de mercado. No sé si la comparación era buscada o no, pero como decía que como la que fue el año pasado con Pau Treviño en su momento, por ahí en ese aspecto. Y la segunda cuestión Ojalá con que sea ojalá, el 50%, Rubén, será un gran fichaje. Si es el 50% de lo que aportó Pau Treviño la temporada pasada. y bueno, pues aparte de las habilidades que ha destacado, que hemos visto en los highlights que ha sacado el club, otros de los apuntes que daba era que no iba a haber un cambio drástico. Entiendo yo que se refería pues a cosas a hipótesis que hemos lanzado, pues que si esto va a suponer que Pau Treveño se va definitivamente al 4. Pues no parece tan claro, parece que hablaba más de, no me acuerdo cuáles eran sus palabras exactamente, que como ajustes en todos los miembros de la plantilla, como es que se iba a pedir unos ciertos ajustes a todos los miembros de la plantilla y no iba a ser eso tan radical como que llega esta persona al 3 y desplaza a Pau Treviño al 4. O sea que intuyo que vamos a ver muchas variantes. Bueno, yo creo que eso es una frase que el entrenador tiene que decir para mantener en tensión a los jugadores y sobre todo para hacerles ver que cuenta con todos, ¿no? Pero seamos claros, lo normal es que Treviño se vaya al 4 si el trabajo de Oqueque es bueno y en un quinteto final, que lo hablamos el otro día contra Córdoba, estaba Black y Treviño al 3, pero posiblemente con este fichaje estaríamos hablando a lo mejor de Fer al 1, Vergens al 2, Oqueque al 3 y Treviño y Hayes en la pintura, ¿no? Entonces eso sería lo ideal o lo normal, porque así lo ha demostrado Oriol durante esta temporada. Tú fíjate que a los entrenadores se les ve bien con qué jugadores confías cuando está el partido igualado. Se ve qué base es el que tiene en pista, se ve quién confía del jugador del escolta, a Hayes no lo quita ni loco y Treviño tampoco. Pues entonces yo creo que por ahí puede ir la dinámica de esta segunda vuelta en cuanto a rotación. A ver, también entiendo que luego los jugadores se adaptarán a lo que les pida el entrenador por el bien del equipo, pero me consta que Pau está más cómodo en el 3 que en el 4. Indudablemente, si tiene que irse al 4 pues se adaptará, pero aparte en los partidos, yo creo que se debe más disfrutar esta temporada en el alero que en la posición de 4. Bueno, a ver, son gustos. Es verdad que parece que a los jugadores de ahora todos les gusta jugar por fuera, a todos les gusta tirar y el puesto de 4, dependiendo del perfil de juego, hay veces que no tocas bola en ataque, no tienes tacto de balón y parece que no disfrutas. Yo creo que no es el caso de Ponferrada, porque quizás Treviño al 4 además, con ese juego alegre que tiene. Yo hay una duda que a mí me surge, que es el tema del rebote defensivo, ¿no? Si el equipo es capaz de seguir corriendo, porque en Fanbe lo hemos criticado, pero cuando estaba en pista reboteaba y cambiaba tiros. El problema de Fanbe era otro, que no, pues oye, no se supo adaptar a ese rol. Pero el equipo reboteaba. Y un Treviño jugando al 4 se puede forrar a puntos en contraataque por sus características. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor Okeke y Hayes rebotean muchos más tiros de lo normal, muchas más segundas opciones se pueden bloquear, se pueden recoger, perdón, y tenemos a un Treviño al 4 disfrutando, corriendo, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver. Yo la verdad es que tengo unas ganas enormes de ver el partido de Cáceres, Rubén, porque además
es un rival súper incómodo, está en mitad de tabla, parece que está en tierra de nadie, pero está buscando fichaje, está firmando jugadores. Entonces, veremos sobre todo tácticamente. A mí el juego, Oriol es enriquecedor la manera que tiene es muy enriquecedora la manera que tiene de gestionar los ataques, ¿no? De los guarismos que trabaja, su carga táctica es muy buena. Entonces, tengo muchas ganas de ver cómo va a encajar Okeke en el tema del 3, del 4, y un jugador como Sergio Romero, que a mí me encanta, y que es un jugador que parece que no hace nada, pero hace muchísimas cosas, a ver cómo encaja en la rotación. Bueno, pues mira, me lo has puesto votando. Vamos a hablar directamente de Cáceres, el partido de este fin de semana. Tú tienes ganas de verlo, yo también, pero eso no es incompatible con el hecho de que yo le tengo bastante temor a este encuentro. Cáceres, pues no sé si la comparación que voy a hacer es la más adecuada o no, sobre todo porque son deportes muy diferentes. ¿Tú dirías que Cáceres es la Ponferradina de la segunda FED de baloncesto? Bueno, pues sí, no es mala comparación. Quizás ese era uno de los equipos que se esperaba que iba a estar arriba. Por diversas circunstancias está en una situación mala, pero sí es verdad es que es de los equipos que tiene calidad en los jugadores y tiene capacidad. Lo que pasa que con todos los respetos, a mí Fernando Esteve me parecía un gran entrenador, pero en cuanto a los jugadores, es cierto que es un equipo que, bueno, es capaz de ganar con cualquiera y perder con cualquiera, como cualquiera de la segunda FED, y quizás es verdad que tendría que estar más arriba. Pues ya uno no sabe, Rubén, porque al final si te miras la clasificación, yo Córdoba podía contar con ellos, 7 equipos con aspiraciones de poder ascender. Bueno, no está mal lo que acabas de decir de Jacinto Carvajal. Ahora que nos escuche, que ya ponga las declaraciones en el vestuario la sesión de mañana. Pero bueno. Bueno, los años que estaba en Chicas ya lo decía cuando estaba en Copia, o sea que no te preocupes que sabe de sobra. Sí, sí, yo sé que se ponía el podcast este de la hora de locos por el baloncesto femenino, los entrenamientos de Cáceres y demás, que lo decía, pero bueno, o sea que no te extrañe en este aspecto. Bueno, a ver, ahora ya cosas más importantes de las que comentar. Bueno, la comparación de la Ponferradina que estaba diciendo también es porque si venimos diciendo que hay una clara mejoría en la escuadra de Nafti, que ha ganado los 3 últimos partidos, que ya la afición ha pasado de estar deprimida buscando culpables a empezar a estar más animada y a ver si van haciendo pues un fortín el Toralín, que suena muy redundante, pues está pasando esto mismo con Cáceres en los últimos encuentros, que ha empezado a sumar, se le ve en un estado de forma mejor, de forma y de confianza. Yo que tuve la ocasión de ver el último partido contra León, es un equipo que no tiene nada que ver a nivel de sensaciones, a nivel de dinámicas con el de la primera vuelta, si bien es cierto que tampoco ha habido grandes cambios. No sé si tienes alguna información tú de fichajes de última hora. De momento no hay nada, pero no me sorprendería no me sorprendería que llegase algo este sábado que no controlemos. No, bueno, a ver, se está hablando y de hecho creo que medio apalabrado un jugador. Tiene apalabrado un jugador que yo creo que terminarán firmando porque, bueno, porque es de todos sabidos que está en el mercado. Pero, a ver, Cáceres al final se sustenta en algo que decíamos en la primera vuelta. Si te acuerdas, en la primera vuelta hablábamos mucho del trabajo del juego interior, del leve, que jugadores veteranos. Yo creo sinceramente que la mejoría viene por el cambio, o sea, por el cambio a nivel global, ¿no? Entonces, ¿ese cambio a qué se debe? Bueno, a que yo creo que los jugadores han entendido que no se puede esa dinámica de juego a cada uno a lo suyo que tenían en la primera vuelta, mucho egoísmo, no se veía trabajo coral de conjunto y han generado que sea un equipo peligroso a la hora sobre todo de esos ajustes que hay grandes, pequeños, ¿no? Al final lo que te genera le ve que es una barbaridad, pero es que encima empiezan a estar más acertados en lanzamiento exterior. Si ves los porcentajes de la primera vuelta de los primeros partidos a luego después, a los finales de este último mes de diciembre, es un equipo que ha mejorado mucho el lanzamiento. Y yo creo que siempre pasa por ahí el éxito. Nos pasa a nosotros, ¿eh? Cuando estamos acertados partidos en porcentaje, es muy complicado que nos ganen. Pues aquí es más de lo mismo.
Mira, hay un jugador como Alex Mazaira que yo en la primera vuelta para mí estuvo irreconocible y que en los últimos partidos que le he visto ya empieza a estar a su nivel habitual en este aspecto. Entonces, pues hablábamos de una plantilla que decíamos que quizás era un poco corta en cuanto a rotación. Hay que tener en cuenta que otro jugador que tenían pues como llamado a ser referente, como era el exterior lituano, Erika Skalnichenko, ha tenido una lesión de gravedad que parece que estará disponible en cuestión de 2, 3 semanas. De momento no llega a Ponferrada, pero bueno, es que lo que tiene, pues hablábamos de, pues por fuera de Mazaira, hablábamos de Mateo Stricker, que es un jugador también de garantías, de Álvaro Palazuelos, hablábamos de La Fuente en el base, que es un jugador un director de equipo de garantías para la categoría. Bueno, estoy enumerando jugadores muy buenos, pero es que a todos ellos, claro, o sea, hay un jugador de equipo que genera, pero que ese para mí, igual exagero, es el 80% de Cáceres, que es Wildes Lebec. O sea, con él en pista, el equipo cambia de arriba abajo. O sea, sin él es un buen equipo, pero con él es un equipo que es muy, pero que muy complicado de competir contra ellos por la superioridad que genera en el poste. Bueno, ya lo sufrimos en el Lidia Valentín y la única duda que me genera, a ver, Jacinto Carvajal sí que en León, también favorecido porque se fueron rápido en el marcador, gestiona bastante bien los descansos, pero sí que me gustaría verle en una situación de partido igualado, si es que finalmente se da, cómo gestiona los descansos con Ledeque y más sabiendo que no tiene una rotación clara. Perdón, que estaba en silencio. Hay una cosa, tú cuando haces un proyecto de plata, puedes hacer dos tipos de proyectos. Yo lo hablaba aquí en Salamanca con Oscar. Hacer una plantilla de 12 con el dinero que tú tienes, ¿no? Imagínate que tienes 200.000 euros en fichajes, por poner una barbaridad. Tú puedes hacer una plantilla de 12 o puedes hacer una plantilla de 10 o de 9 de jugadores de una calidad media alta o de 12 de una calidad media. ¿Qué es lo que lleva esto? La estructura de Ponferrada, si te das cuenta, la normal es que 11 jugadores jueguen casi una media de 15, 20 minutos, ¿no? No cuadraría así, pero más o menos. El proyecto de Cáceres es completamente distinto. Ellos gastan el dinero en 7, 8 jugadores y luego Juan Santos y Luis García pues juegan lo que juegan. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final tú, a una temporada larga como es La Plata, yo no estoy de acuerdo en hacer plantillas cortas, porque encima como tengas alguna lesión, pues más complicado todavía. Pero sí es verdad que a un partido único, Cáceres es un equipo que te puede ganar, pues como ha pasado el último partido en la pista de León. Vas a un ritmo lento, intentas que el jugador le ve que esté constantemente tocando balón, para ello tienes que estar esperando muchas veces a que llegue. Por poner un ejemplo, le ve que es una especie de, que no se malinterprete, aunque no es lento, pero es una especie de Sabonis. Tienes que esperarlo a él para empezar a generar. ¿Por dónde pasa el éxito de Ponferrada? A volar todo el partido. Que Morales le castigue corriendo, que Hayes lo castigue corriendo, que vaya a un ritmo alto para que Mazaira reviente, para que La Fuente reviente. Entonces, la idea es muy, muy, muy parecida al partido de ida. Si te acuerdas, Rubén, el partido de ida lo rompemos al final, ¿sabes? Entonces, Sí. la idea tiene que ser la misma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que para mí Lebeque es el mejor interior del grupo oeste. Yo lo tengo súper claro, he visto todos los partidos, creo que es el más dominante. Con un poste, yo soy de la teoría de que siempre puedes estar entre los 4 o 5 primeros y tienes un poste dominador. Lo que pasa es que aquí tenemos el déficit del entrenador de Cáceres. Entonces se equilibra todo un poquito. Bueno, a ver, yo me espero un partido duro, pero duro también en el plano físico y en el plano, por qué no decirlo, de contactos. Ya, si te acuerdas del partido de la primera vuelta, pues fue lo que fue ese encuentro. Cáceres sabía que la forma de pararnos era a base de plantear un partido duro, un partido muy físico, de mucho contacto. Tal vez lo recuerdo, no quiero ser insistente en este aspecto, pero no, fue lo que fue. Los árbitros no supieron parar el partido, se le escapó por momentos y bueno, pues yo creo que este partido va a tener muchas claves en
este aspecto, ver hasta dónde está el nivel de contactos, ver si nosotros tenemos el nivel de madurez también suficiente para saberlo gestionar o no, porque yo me espero un partido que va a ser duro y más en su propia cancha. Sí, pero hay una cosa, Rubén, que yo te quiero cambiar. A lo mejor en la primera vuelta a nosotros no se nos respetaba como equipo importante. Y me explico, siempre ya lo he dicho más veces, si tú estás arriba de la clasificación, indirectamente los hábitos te respetan muchísimo más. El arbitraje, la dureza, esta frase mítica de Aito García Reneses de hago 20 faltas, me pitan 20, hago 40 faltas, me pitan 20, pues si quiero hacer 40, estoy arriba en la clasificación, me van a pitar 20. Es más fácil que me piten 20. El Cáceres de la primera vuelta se le respetó más arbitralmente. Ya verás como el fin de semana, como el sábado, los que vamos a ser respetados somos nosotros. Pero ojo, nosotros debemos estar centrados. Sabes que una de mis críticas a veces es el exceso de nervios. A veces Oriol contagia ese nerviosismo hasta los jugadores, de apretar mucho al árbitro, a veces en exceso. A veces hemos visto hasta Treviño parándole los pies a los compañeros. Entonces, ¿va a ser un partido complicado? Sí. ¿Creo que los árbitros lo pueden parar? Yo creo que nos hemos ganado el respeto en la liga, nos hemos ganado el respeto en la competición. El otro día no hubo ninguna queja por mucho que digamos las quejas de Córdoba, nada tienen que ver con las quejas de los primeros partidos de liga de los rivales. Y bueno, seguir en esa misma dinámica, ¿no? Yo creo que olvidarnos del arbitraje, que ya verás cómo nos va a dar más que quitar, ¿no? Bueno, pues partido que para mí es una reválida, no sé llamarlo reválida, o tal vez oportunidad, que lo estamos diciendo. Ahora Cáceres está, quiero recordar que a 3 victorias nuestras, debido a su déficit de la primera vuelta. Están en muy buena dinámica. Es el equipo que delimita ahora mismo la zona fuera del playoff, y si damos la campanada y ganamos en tierras extremeñas, ya digamos que el margen se va a 4 partidos. A ver, no quiero hacer las cuentas de la lechera, pero yo lo veo como una oportunidad este partido. Si es que sabes lo que pasa, te doy la razón, Rubén, pero ¿sabes lo que pasa? Pues es que lo son todos en la segunda vuelta. Y cuando juguemos en Valle de Gués diremos lo mismo. Y cuando juguemos contra Gijón en casa diremos lo mismo. Y cuando recibamos a Jaén, creo que recibimos a Jaén, pues pasará lo mismo. Si es que es tan complicado, te lo ha dicho Cera también, ¿eh? Cualquier partido puedes ganar, cualquier partido puedes perder. No hemos insistido en eso, pero para mí hay una diferencia de plantillas y de estructura del grupo este al este, que creo sinceramente que este año, quitando a lo mejor San Antonio y demás, los equipos del grupo este van a competir mucho mejor, al menos a día de hoy, ¿eh? Está claro que Castelló a lo mejor está a otro nivel, pero a día de hoy creo que hay mucha diferencia entre los 6 primeros del grupo este y los 6 primeros del grupo este. Entonces, bueno, ¿es una oportunidad? Sí, por supuesto, Rubén, pero como cualquier partido, si es que puedes perder con cualquiera y Sí, ganar con Borja, cualquiera. pero sí, a ver, yo entiendo por dónde vas, pero es que tienes la oportunidad de abrir un hueco de 4 partidos y averaje si ganas este encuentro con la zona de fuera del playoff por el ascenso. Sí, tengo claro, pero yo, por ejemplo, yo no me fijaría tanto en esa situación de ahí abajo, Rubén. Intentaría ir partido a partido y olvidarme de eso porque, a ver, soy claro, yo Cáceres tiene una buena plantilla, sí. Yo no creo que vaya a estar entre los 8 primeros. O sea, te soy sincero. Es que en algún momento la cultural tiene que cambiar de una vez, que recupere los lesionados y irá para adelante. Y Toledo en la revelación a lo mejor se cae, pero es que Reino Proteínas Clavijo no va a bajar, va a ir hacia arriba. Entonces, ¿que es verdad que le metes 4 partidos? Sí, pero a mí me preocupa más tener sensaciones, encajar a Okeke, que Morales defensivamente ayude, que Hayes tenga descanso, que sigamos con esos porcentajes que están teniendo los bases y Sergio Romero. Creo que es lo que más me preocupa a día de hoy. O sea, de verdad, ¿eh? O sea, no quiero quitarle hierro al asunto. Sé que es un partido súper importante, que son frases típicas, pero de verdad que el objetivo tiene que ser más global, o sea, para el partido de Cáceres. Es decir, que el análisis sea sobre todo afrontar el partido con una idea de encajar jugadores,
de tener ya una estructura y de que esta semana y media que hemos estado trabajando dé sus frutos a un medio plazo. Creo que hay que tener unas miras más altas. Ujú. Bueno, en cuanto a actualidad del Ciudad de Ponferrada, ha sido una semana que tú lo has comentado, marcada por la final A4 de la Copa España. No sé si tuviste la ocasión o te parece saber algo de los partidos. Sí, vi el de Palencia de semifinales y vi la final. La verdad es que la aplicación te escuece por la Ponferradina de fútbol y el Clínica Ponferrada, yo pues te viene de maravilla. Porque además no los vi en directo, los ves en diferido, le das para adelante y es una pasada. Bueno, yo te digo siempre lo mismo. Los 4 de la Copa son equipos que es otro nivel, o sea, por supuesto, son equipos con una estructura profesional 100%, pero si alguien, de verdad, que no hay tanta diferencia, que no suene, dirá, este está loco, no hay tanta diferencia del 10 para abajo de primera federación, perdón, con los equipos buenos de segunda federación. O sea, existe más igualdad de lo que parece. Y lo hemos visto incluso en esta competición, donde se han dado resultados sorpresa y han caído equipos de primera federación. Y luego hay otro detalle, es que tú fíjate la cantidad de equipos que van descendiendo de primera FEP a segunda, o en su momento del Leporo a Les Plata, y habría que echar cuentas de ver cuántos equipos de esos que han descendido han regresado de forma inmediata a la Leporo. Bueno, pues sí, cierto, Melilla. El año pasado volvió de forma inmediata, pero a Sí, base de hacer un pero esfuerzo creo que ingente en lo Rubén, económico que va al y último, me parece, Melilla, ¿eh? O llevaba solo un par sí, de... Tengo que mirar, pero no tengo el ordenador delante. Pero creo que uno de los de Mallorca estaba abajo del todo y Melilla también. Y no sé si estará Burgos, el de Tizona, que yo siempre sí, zona, sí, va para abajo, sí, también, pero no sigo tanto la primera C, pero bueno, yo también te digo una cosa, o sea, y lo vi el año pasado en en segunda C, tener un equipo donde vas cambiando de jugadores continuamente, por mucho que lo acabes ascendiendo de categoría, para mí a largo plazo no es sostenible. Y posiblemente eso sea lo que le esté pasando a Melilla. Bueno, Melilla lo que pasa es que son proyectos complicados, son proyectos que se hacen a base de talonario, porque es muy complicado. Está Ghost Power en Melilla, me parece. Entonces, a lo que voy, tienes que hacer proyectos en lo económico y a ver, seamos claros, te puedes encontrar jugadores con ganas de crecer o jugadores ya que están en una etapa en la que quieren pues, tener su sueldecito y la motivación, pues es complicado que motivarlos, ¿no? Y más estando en Melilla, que tú te acuerdas, Rubén, no sé ahora, pero no creo que metan mucha gente en la grada. Otros años no metían en Plata, no metían muchísima gente en la grada. De hecho, a veces estaba incluso vacío prácticamente. Lo que pasa que los proyectos de Melilla, pues bueno, cuentan con el apoyo del Cabildo, no sé cómo se llama, de Melilla, en las que les entra mucho dinero y tiene un poder adquisitivo muy alto. Yo les vi el partido en el que descienden de primera a segunda FEP, que creo que además que era precisamente contra Coruña, que luego ascendería a CB, y bueno, siendo el partido que se juega en la vida, tampoco me pareció, sí, había gente, pero no era el ambiente de lleno de la grada apretando hasta el final. Pero bueno, tampoco quiero extenderme mucho con Melilla, que es su casa y nosotros ya tenemos bastante con la nuestra en en este aspecto. Bueno, a nivel de Ciudad de Ponferrada y de baloncesto masculino, creo que poca cuestión más. Por una vez yo creo que vamos a ir despidiendo a una hora prudente porque tampoco la actualidad da para mucho más, pero sí que queda hablar de de las chicas. Hablamos de un partido el pasado fin de semana que podría haber sido interesante para meterle un poco más de mordiente a ver si el 6-25 podía llegar un poquito más arriba. Se enfrentaba al equipo que marcaba la cuarta posición, el límite con los equipos de la fase de ascenso, Maristas Coruña. Y bueno, pues finalmente 49-61 en un partido marcado por un impresionante porcentaje en el lanzamiento exterior de las coruñesas en el primer cuarto bueno, que pone en tierra de por medio y que ya
pues toca remar y no llegó. A ver, Rubén, lo primero que hay que tener en cuenta es que se pudo celebrar, que con esto de los aplazamientos que hubo de varios partidos de los que se celebraron el día 24, el día de la nevada, el día del viento y de la nevada. Sí, bueno, de nevada, viento y demás. Sí, de todo hubo desde el fin de Pues bueno, a semana. ver, queda un poco descuadrada el tema de la clasificación, ¿no? Porque no están todos con las mismas victorias. A ver, seamos claros. El equipo tiene que estar donde tiene que estar. ¿Que queda sexto, séptimo? Un éxito no, lo siguiente. ¿Que va a quedar el 10 o el 11? Pues más de lo mismo. Yo sigo diciendo que Coruña es un proyecto completamente distinto al que tiene Embutidos Pajariel. O sea, Embutidos Pajariel, su estructura no tiene nada que ver, su idea del proyecto no tiene nada que ver. Cuando hablamos con Chávez Pequeño, como digo yo, quedó claro también cuál era el proyecto, dónde se sacaba el dinero. Entonces, bienvenido sea. Yo siempre insisto en lo mismo, hacer grupo, hacer piña, crear una estructura, que venga también cada vez más aficionados. Si se consigue 50 socios más para la temporada que viene será también un éxito, pero sobre todo crear un equipo de trabajo, un bloque, ¿sabes? Porque a partir de los bloques es cuando puedes pensar en cuotas más altas. Y si no, es un éxito. Si es que nadie se podría imaginar que Embutidos Pajariel 625 estuviera donde está ahora cuando empezaron este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo claro que si Arsil está abajo ya, si el otro era el de Costa Artabra, que no me acuerdo el nombre, estos ya bajarán. Y entonces, pues bueno, prácticamente la salvación está conseguida, la buena imagen está conseguida y a disfrutar ahora en toda esta segunda vuelta que queda. Que no consigues llegar a 12 victorias, que yo creo que es el techo para el club, pues oye, si te quedas con 10, pues bienvenido sea, amarras las de casas y ya está, ¿no? Pero que yo creo que todo el balance siempre tiene que ser positivo. Por supuesto, eso por supuesto. Y además estaba analizando el partido, no es una crítica de decir vaya faena que hemos perdido, o sea, entraba dentro de las posibilidades, por supuesto. Pero bueno, hablando con Xavi, pues es el primero que pone el punto de pena de que hayan tenido ese acierto tan importante las rivales en el primer cuarto y que luego, pues a pesar de que compitieron y hasta el final, pues y que no le perdieron a cada partido, pues claro, ya la rémora del primer cuarto pues fue la que fue. Pero claro, mirad la clasificación y leches, que estás con un balance de 7-6. Perdón, de 7-7 ahora. Ahora estás de 7-7, pero es que estás empatado con el Rosalía de Santiago que entrena Chiqui Barros. O sea que eso me lo cuentan a principio de la temporada, que vas a llegar a la mitad de la competición en esta situación y le pregunto a quien me lo dice a ver si está borracho. Pues tal cual. Es que eso es lo que hay que trasladar y eso es lo que hay que darle mérito. A ver, está claro con respecto al último partido que al final si haces 5 de 27 en triples es muy complicado. Los equipos de Chávez, el equipo de Chávez es un equipo zapatillero, es decir, puede correr como cualquiera, es un baloncesto alegre, baloncesto de cantera, en la que hay situaciones en las que juego un bloqueo y me abro para tirar. Entonces, a guarismos cortos, pues bueno, a porcentajes malos, pues está claro que es muy complicado competir. Y como bien dices tú, el partido lo marcó el primer tiempo y yo creo que el segundo tiempo el partido se ve que además que Coruña lo está controlando constantemente. Pero bueno, terminando lo que es el desarrollo del último partido, yo siempre digo lo mismo. Si Sara está bien, si el equipo puede competir, si en defensa son duras, que es lo que necesitan, si ellas hacen unas buenas semanas de trabajo, de entrenos. Esta liga hay equipos profesionales, como has dicho tú, dirigidos por entrenadores desobradamente conocidos como Chiqui Barros, y hay otros equipos que son amateur, que trabajan igual que los profesionales, pero que por desgracia, por circunstancias, pues a lo mejor hay semanas en las que tienes menos jugadores para trabajar, que eso estará Chávez acostumbrado. Pues oye, es que todo lo que dices tú, Rubén, 7-7, pero ¿quién se iba a imaginar esto, no? O sea, es que es impresionante el trabajo. Y esto lo que tiene que ayudar es intentar buscar algún pequeño patrocinador que eche una mano, el proyecto ya que vaya corriendo la voz por Ponferrada de que se está haciendo un proyecto bonito de baloncesto femenino y que haya cada vez más gente intentando aportar económicamente, porque oye, si sale una chica que se puede traer de llamarle de donde sea y puede dar un refuerzo al equipo, pues bienvenido sea para la temporada próxima. Bueno, próximo partido. Este sábado a las 6:30 en Laracha.
un equipo al que se le ganó de forma bastante amplia en la primera vuelta, pero que no tiene nada que ver con aquel conjunto, principalmente porque han fichado a una jugadora americana bueno, que lo ha cambiado prácticamente todo en este aspecto. Tú tenías referencias de este equipo, me consta, ¿no? Sí, porque, bueno, de Laracha es la familia Esmorís, que fueron jugadores de baloncesto. José Ramón Esmorís, el pelirrojo que ha estado en la selección española, y yo he entrenado a muchos años a Pablo Esmorís y a Marce lo conozco también. Pues la circunstancia que son de Laracha conocen bien el proyecto porque es un proyecto muy familiar, ¿no? Pero claro, son estos proyectos que son complicados, lo gestionan entre pocas personas, no hay una base, es un proyecto además basado en lo económico. Como bien dices tú, te traen una americana, pues como puede también Segovia, ¿no? Que trajo una americana y son proyectos parecidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que bueno, que esta es una liga muy complicada, Rubén. Es una liga muy complicada que hay semanas que entrenas con 12, hay semanas que entrenas con 7 y el nivel de seriedad te da el profesionalismo de los jugadores. O sea, la seriedad con la que tú compites te lo da el trabajo durante la semana, Rubén. Y si la Aracha, por circunstancias, pues no ha podido trabajar, pues ahí lo ves. Quizás es la gran decisión este año. Pero sobre todo por el tema de lo económico, ¿no? Porque Montúe creo que es una jugadora... Sí, exactamente. Montúe, es como se llama la americana. Eso es. No me salía bien. Es una jugadora superlativa, es una jugadora que viene pues para arrasar y las demás pues no están acompañando. Y hay que decirlo así, tampoco pasa nada. ¿Que podemos perder? Pues tranquilamente, porque no tiene nada que ver la primera vuelta con la segunda, el estado de forma en el que estamos al principio. Entonces, bueno, pues cambia mucho. ¿Que hay jugadoras que dominan? Pues hombre, está claro que Carmona es muy determinante en la racha, que es de sobra conocida, y Montú en los pocos partidos pues va a unos guarismos muy altos, ¿no? Además, juegan con 6 o 7 jugadoras muchos minutos. El scouting es sencillo porque al final donde están trayendo las jugadoras que perciben en lo económico pues son las que están jugando la mayor parte de los minutos, ¿no? Y hay jugadoras luego que están residuales que ayudan a los minutos, a los entrenamientos. Pues bueno, es un partido que si se va a ritmo alto, creo que nosotros tenemos muchas opciones de poder ganarlo. Es un estilo al final. Cualquier equipo de cantera, la idea es intentar defender, apretar, saltar al 2 contra 1 en esquinas. Si se puede rebotear, correr y volar y mucho lanzamiento exterior, ¿no? Pues si estamos muy acertadas, pues es un partido que nos podríamos llevar tranquilamente. Bueno, pues toda la suerte del mundo para el Club Baloncesto 625, para el Embutidos Pajariel, en el desplazamiento de este fin de semana a tierras herculinas para enfrentarse al Club Baloncesto Laracha. Bueno, 12 de la noche. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, Borja. Fíjate, Rubén, que cuando empezamos el Space hablábamos con Adri a principio de temporada y decíamos, venga, este Space, arrancamos a las 10:30 para terminar a las 12. Una hora, sí. O eso, no, para primero terminar. decíamos una hora, correcto. Y ahora Bueno. nunca, menos hoy, nunca hemos terminado por debajo de las 12 de la noche. No sé si es bueno o malo. Bueno, hoy tampoco teníamos muchos contenidos porque no había partido para analizar, nos hemos metido ya en la previa y da lo que da. Pero bueno, ya para la semana que viene avisamos que Borja, a lo mejor tenemos, permíteme decirlo así, al enemigo en casa, ¿no? Sí, para la semana que viene ya podemos confirmar, jugamos contra Toledo. Toledo es, ¿verdad? Toledo, efectivamente. Correcto, jugamos contra Toledo y en Toledo se da la circunstancia de que el primer entrenador es Sergio Vicente Yello, que fue entrenador en Carvajosa. Y bueno, nosotros lo hemos seguido, tú y yo lo hemos seguido, yo cuando formaba parte de Carvajosa, y el ayudante que tiene Sergio Vicente, que le hace las gestiones de scouting, gestiones de vídeo, pues es Abelino García. Entonces ya se ha comprometido a entrar con nosotros la semana que viene Abelino García para hablar un poquito de la competición, que él la sigue muchísimo. Y encima ahora que está ayudándole a Yello, pues muchísimo más. Un Toledo que sigue enganchado ahí, Rubén. Es un partido muy bonito. Yo creo que hoy sí puedo organizarme y puedo ir a verlo, porque me encantaría. Y creo que es de esos equipos que, bueno, que si enganchan 2 o 3 victorias se ponen arriba, pero también tengo claro que como estén en esa tierra de nadie, acaban cayendo para abajo, ¿no? Porque es un proyecto nuevo, porque es un proyecto donde apenas hay estructura de grada, de afición, de club.
Entonces estos son de los que si les ganas ahora, ya los tiras para abajo y no te molestan luego para poder estar entre los 5 o 6 primeros. Bueno, a ver, que de grado de afición dices, yo me ha sorprendido positivamente. No me esperaba que tuviese el apoyo que tiene en la grada, que a ver, tampoco es mucho, pero que son animosos en los partidos que he visto. Ya ves, esta categoría, lo has dicho tú, es muy puñetera, vamos a decirlo así de claro. Y a mí me ha gustado mucho la dinámica que había cogido Toledo, que había encadenado muy buenos resultados en esta fase de la competición. El jugador bosnio que han fichado le está dando muy buen rendimiento, pero de buenas a primeras te encuentras que caen el último partido contra Valle de Hues. Entonces, para mí, en cierta manera es una incógnita, pero bueno, ya hablaremos de ello la semana que viene. Pues nada, Borja. Nada, finalizamos por hoy. Finalizamos por hoy, un placer. Y al resto, pues esperamos ya la semana que viene. Espero que contando la que sea una nueva victoria del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, de Clínica Ponferrada SDP, este fin de semana en Cáceres. Muy buenas noches. Buenas noches a todos.